Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Micros y Batas, este podcast en el que desentrañamos los secretos de la profesión médica. Hoy tenemos con nosotros al doctor Giovanni Provenza, que nos va a hablar de la vocación como un sentimiento o un objetivo que traspasa las fronteras. Él es cirujano ortopédico y traumatólogo en el Hospital Infanta Leonor. Es presidente de la Asociación de Médicos Venezolanos y además es miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Médicos Iberoamericanos, desde donde defiende los derechos y la integración de los médicos extranjeros que vienen aquí también a salvarnos la vida, igual que los que formamos en España, y que reclaman su sitio en el sistema y agilidad en los trámites de homologación. De todo esto y mucho más vamos a hablar con él. Giovanni, bienvenido al podcast. Pues muchas gracias, la verdad que me hace mucha ilusión estar aquí y compartir con ustedes este rato. Igualmente, encantados de que estés aquí. La primera pregunta que le solemos hacer a los invitados, Giovanni, es ¿cuál es su paciente inolvidable? ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues alguna anécdota, que supongo que tendrás cientos, alguna anécdota pues emotiva o divertida o que te haya marcado mucho durante tu carrera con algún paciente que siempre tengas ahí clavado en la memoria. Bueno, yo creo que más que un paciente son las circunstancias, ¿no? Nosotros los médicos que venimos de Iberoamérica, pues nos obligan un poco por tema de leyes a hacer un año de rural en mi país, en este caso en Venezuela. Y sí es verdad que nos vamos a sectores muy desfavorecidos, con gente con escasos recursos y atender, ejercer la medicina en esos sectores pues suele ser bastante complicado y bastante difícil, sobre todo porque son hospitales donde no tenemos el apoyo de un adjunto mayor, sino que estamos un poco solos, ¿no? Y recuerdo momentos de mucha angustia, mucho estrés, de intentar ayudar a los pacientes con los recursos que tenemos y no como se debería, ¿no? Y esa sensación de frustración, de querer ayudar, de querer aportar tu granito de arena y de que muchas veces es difícil. Y en particular, pues bueno, anécdotas muchas, ¿no? Eh, Lamentándolo mucho, hay anécdotas muy negativas y algunas sí es verdad que positivas. Pero bueno, allí en Venezuela, por ejemplo, hay muchas mafias o en los sectores populares de grupos, pandillas armadas y muchas veces pues acudían a los hospitales con algún herido por arma de fuego solicitando ayuda y muchas veces sí que tuvimos que vivir algún episodio de que entraban incluso en el box de urgencias vital con las pistolas en manos, amenazando un poco al personal sanitario para que atendiéramos, ¿no? Y quizás son experiencias que te marcan de una u otra forma, bueno, te ayudan a madurar, ¿no? Te ayudan a crecer, a ver la medicina en otra perspectiva, pero bueno, es duro y sí que te queda marcado, ¿no? En cuanto a pacientes agradecidos, pues muchísimos, ¿no? Al final uno ejerce la medicina con el fin de ayudar y bueno, a veces las cosas salen bien y algunas otras pocas no tan bien como queremos. Pero sí es verdad que en el momento que tienes una comunicación fluida con el paciente y eres claro, y eres sincero, y eres honesto, y eres abierto, y estableces una buena relación médico-paciente, pues sí que el paciente lo agradece, ¿no? Y bueno, sí es verdad que afortunadamente tengo un pool de pacientes que siempre te llevan un detalle, un regalo, una botella de vino, un chocolate, incluso, bueno, en la Navidad lo típico que te traen siempre el décimo de la lotería y bueno, son momentos que te reconfortan un poco y te hacen ratificar que vamos por el camino correcto y que esa vocación y ese sentido de querer ayudar pues muchas veces se traduce en ese pequeño detalle o gesto por parte de nuestros pacientes. Giovanni, esta vocación que te surgió por la medicina, ¿dónde crees que nace? Bueno, yo soy un luchador social, siempre he luchado en contra de las injusticias y para mí un paciente enfermo es alguien que lucha contra una injusticia que es una enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, desde muy pequeño, desde que empecé la universidad, fui dirigente estudiantil, hacíamos oposición a la dictadura allí en Venezuela. Luego, cuando me gradué de médico, organizamos a todos los médicos a nivel nacional para denunciar la crisis sanitaria que vive mi país, que es un sistema de salud que está en terapia intensiva y que muchos pacientes mueren por la falta de recursos en los distintos hospitales públicos. Y bueno, de una u otra forma, pues eso me ha ayudado a mí a ratificar esa voluntad y esa decisión de ayudar a mis pacientes en todos los aspectos, ¿no? No solamente desde el ejercicio profesional, sino también desde luchar porque haya mejores condiciones para poder brindarle la mejor atención a nuestros pacientes. Bueno, este espíritu de rebelarte contra las injusticias y luchar contra ellas te ha llevado a formar parte de dos asociaciones de médicos extranjeros aquí en España.
Y quería preguntarte, pues, ¿cómo fue tu proceso de primero de llegar aquí en un nuevo, voy a decirlo así entre comillas, mercado sanitario o en un nuevo escenario sanitario, mejor dicho, y cómo luego vas iniciando tu andadura en estas dos organizaciones que ayudan a otros médicos en tu situación? Bueno, para nadie es un secreto que para poder ejercer la profesión en España tienes que sortear una serie de trámites administrativos, ¿no? Y luchar contra esa burocracia que es bastante complicada. En primer lugar, tienes como lugar tu título de medicina general, que es un trámite que depende del Ministerio de Universidades y que cuando yo llegué a España, que yo llegué en el año 2015, tardaba aproximadamente unos 2, 3 meses, incluso 4, pero actualmente hay un retraso de año y medio, 2 años para poder homologar el título de medicina general. Luego que homologas tu título de medicina general, pues tienes que colegiarte. Y según qué colegio de las distintas provincias de España, pues te piden una serie de requisitos que muchas veces también es difícil de recolectar porque en nuestros países vivimos una situación bastante complicada y poder obtener algo tan sencillo como unos antecedentes penales, pues en Venezuela o en Cuba es situación bastante complicada, ¿no? Bueno, una vez que logras colegiarte, luego si has hecho una especialidad en Venezuela, tienes que hacer el reconocimiento de la especialidad, que es un trámite que depende del Ministerio de Sanidad específicamente. Y que lamentándolo mucho, las cifras que tenemos actualmente es que el 95% de los médicos especialistas les niegan el reconocimiento de la especialidad. Entonces, bueno, luego que terminas de concretar todos esos trámites burocráticos, luego tienes que acceder al mercado laboral o buscar una oferta de trabajo y vemos cómo cada vez en España las condiciones de los médicos son cada vez más precarias en cuanto a la precariedad de los contratos laborales, los bajos salarios y todo esto. Entonces, bueno, cuando lo vives en carne propia y sufres y padeces toda esa realidad, pues, bueno, te enfrentas otra vez a las injusticias, ¿no? Y a partir de allí, yo llegué en el año 2015. Utilizamos esa red que veníamos construyendo de médicos venezolanos desde Venezuela y creamos en el año 2017 la primera asociación de médicos venezolanos en España. Somos la asociación de médicos iberoamericanos más antigua, que tenemos más estructura, llevamos casi 7 años desde que la constituimos, con más de 5.000 médicos registrados en nuestra organización. Y lo que hemos hecho básicamente es acudir a reuniones institucionales con Ministerio de Universidades, con Ministerio de Sanidad, con la Organización Médica Colegial, para intentar acelerar estos procesos y que todos esos médicos que vienen con una nueva ilusión, que vienen con esa esperanza de aportar su granito de arena en lo que es la sanidad en España, pues puedan aportar ese granito de arena, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el objetivo inicial de crear la asociación y a lo largo de estos años hemos visto cómo se han ido creando otras asociaciones, como la Asociación de Médicos de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de Cuba. Y bueno, en un gesto de unidad, pues decidimos crear la Federación de Asociaciones de Médicos Iberoamericanos. El año pasado ya hemos cumplido un año y un par de meses. Bueno, fue así un proyecto muy bonito, con mucha ilusión. Me pidieron a mí la labor de encabezarla durante un año y estuvimos allí pues poniendo en marcha todo este proyecto que le ha dado mucha institucionalidad y mucha fuerza y la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Por un lado con lo que hemos venido construyendo, por otro lado pues seguimos un poco frustrados, ¿no? Porque tampoco vemos que las cosas hayan mejorado sustancialmente. Entendemos también que son trámites que, bueno, que no dependen de nosotros, evidentemente, pero que tampoco hay pues voluntad política por parte de los políticos, valga la redundancia, de este país de acelerar estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy muy contento, estoy muy agradecido con la oportunidad que se me ha dado y bueno, pues esto es parte de la dinámica. Yo como profesional pues sigo ejerciendo mi profesión como médico y seguimos aportando nuestro granito de arena a todos esos colegas, esos médicos iberoamericanos que buscan una nueva expectativa de vida, que tienen nuevas ilusiones y lo que hacemos es ayudarles en todo ese proceso. Uh-huh. ¿Cuál crees, aparte de lo que comentabas, ¿no? Que desde tu punto de vista falta voluntad de querer agilizar los procesos, ¿cuáles crees que serían las mejoras inmediatas que más os aliviarían? O sea, más allá de agilizar el proceso como tal, ¿hay alguna mejora, modificación, acción, no sé, que tú consideres que se podría estar haciendo ya? Pues yo creo que lo primero es identificar cuál es el problema, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy conscientes de que hay un déficit de médicos a nivel nacional, y eso no lo digo yo, lo dicen las cifras, las estadísticas, distintos estudios, y lo dice la gente. O sea, cuando tú estás en la calle, que estás en una reunión de amigos, que estás con tus familiares, pues la queja común es la larga lista de esperas para las consultas, para las cirugías, y eso en Madrid, pero cuando sales de Madrid y vas a la España despoblada,
pues hay una población que está totalmente desfavorecida, que está sin atender. O sea, incluso hay centros de salud que están cerrados, que no hay médicos de atención primaria, que no hay pediatras, que no hay médicos especialistas en muchos de los hospitales, en Extremadura, en Andalucía, en Aragón, y que bueno, que eso es una realidad, ¿no? Pero por otro lado vemos, y hay que identificarlo y hay que denunciarlo, que es una realidad que los sindicatos médicos de España y algunos o la mayoría de los colegios médicos pues están en contra de regularizar la situación de los médicos iberoamericanos y son los principales promotores para que hayan todas estas trabas burocráticas a la hora de homologar, de hacer el reconocimiento de las especialidades. Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber un diálogo abierto, tiene que haber un diálogo honesto, sincero, ya no por la situación de los médicos, yo creo que es más por el tema de los pacientes, ¿no? Esa población que está desatendida y que requiere que haya médicos especialistas en los distintos hospitales, que haya médicos de atención primaria en los distintos centros de salud, y creo que tiene que haber un pacto nacional entre distintos partidos políticos o los actores políticos de este país y los distintos sectores profesionales, entiéndase sindicatos médicos, entiéndase organización médica colegial y las distintas asociaciones por el beneficio de la sociedad española. Uh-huh. ¿Crees que aquí también nos haría falta? Pues es que me ha parecido muy bonito lo que contabas, que allí en Venezuela tenéis como una fase en la que vais a atender a estas poblaciones pues, que tienen un peor acceso a la sanidad, que tienen menos recursos. ¿Crees que aquí en España también sería bueno que parte del proceso de aprendizaje de los médicos pasara por aquí? Pues ir a zonas rurales, como decías, porque al final primero es llevar atención médica a estos sectores de la población y creo que a nivel de la formación del médico, ya no solo técnica, sino pues eso, de humanización, de estar cerca de pacientes con otras circunstancias, pues también es muy enriquecedor. Bueno, yo creo que el sistema formativo en España es distinto al de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que no hay sistema mejor o peor, creo que son distintos, ¿no? Yo no soy quien para criticar ningún sistema formativo, ¿no? Si es verdad que en Venezuela específicamente la ley está diseñada para que de forma altruista esos 6 años de formación académica que te ha dado el gobierno, el Estado, no el gobierno, el Estado, a través de una universidad pública, pues tú retribuyas eso a través de un año rural que vas a esas poblaciones más desfavorecidas y estás allí un año pues brindando una atención sanitaria que además de cumplir esa labor de ayudar a los más desfavorecidos, pues sí es verdad que también aprendes tú como profesional, aprendes como ser humano, como persona y te sensibilizas mucho más con la realidad de nuestros pacientes, ¿no? Bueno, sería una iniciativa muy bonita si aquí en España se emprendiera eso, pero bueno, aquí la realidad es distinta, hay un sistema formativo especializado que es el examen MIR, donde todos los años presentan más de 8.000 médicos recién graduados de España o de distintos países del mundo y se hace una residencia que dependiendo si es médica o quirúrgica dura entre 4 y 5 años, donde las remuneraciones económicas son bastante bajas y donde sí que estás en un sistema formativo, ¿no? Donde dependiendo del hospital en el que estés o de la especialidad en la que tienes, si es verdad que acuden a áreas rurales. Y yo puedo hablar, por ejemplo, de mi hospital, los médicos de atención primaria que se forman allí, sí que van a pueblos alejados de la Comunidad de Madrid a realizar guardias y están muy involucrados con la comunidad. Entonces, bueno, yo no creo que se trate de criticar. Yo creo que cualquier iniciativa es válida y lo importante siempre es poner en el centro la atención del paciente y sobre todo esos pacientes que están desfavorecidos. Bueno, Giovanni, como vemos, es una persona súper comprometida. Todos los que paséis por aquí lo sois, porque ya ser médico o sea, es inherente el compromiso con la sociedad a ser médico. Pero claro, todo este movimiento que traes de pues estar atendiendo a pacientes, ahora mismo para los oyentes del podcast vienes de salir de una guardia. Todo este tema con pues, la asociación, FEAMIP, todo eso, ¿cómo lo compaginas con tu vida personal? Porque claro, o sea, te requiere mucho tiempo, mucha dedicación y muchísima energía. Entonces, cuéntanos cuál es el secreto. Bueno, yo creo que el tema aquí es buscar un equilibrio, ¿no? Buscar un equilibrio y saber cuáles son las prioridades. Yo tengo claro que mi prioridad es mi familia. Yo acabo de ser padre, tengo un hijo de 1 año. Enhorabuena. Y para mí hoy por hoy mis energías están enfocadas en ayudar a mi hijo y enseñarle y darle, pues bueno, que pueda tener un futuro adecuado, ¿no? A partir de allí, pues sí es verdad que soy médico, echamos muchas horas en el hospital, guardias de 24 horas que son, bueno, que son bastante agotadoras a nivel mental, sobre todo, más que físico.
Y bueno, en nuestro tiempo libre pues dedicamos también a esta serie de iniciativas, ¿no? Hay gente que pues va al gimnasio, hay gente que va a correr y pues yo mi tiempo libre pues se lo dedico a esto, ¿no? A la Asociación de Médicos Venezolanos, a la Federación de Asociaciones de Médicos Iberoamericanos con el objetivo de ayudar, ¿no? Y yo creo que el objetivo siempre es buscar un equilibrio entre lo que es la parte profesional, la parte gremial y la familia. Uh-huh. Bueno, tenemos muy reciente el examen de los MIR aquí en España, los médicos que empiezan ya a elegir plaza, que se empiezan a colegiar. Entonces, en tu experiencia como residente, ya que para homologar tu título has tenido que hacerla aquí en España, ¿qué diferencias o digamos, qué sensaciones tienes desde el primer año de residencia hasta el último? O sea, ¿cómo crees que evoluciona la residencia o cómo ha evolucionado para ti? Bueno, yo creo que el sistema formativo MIR es excelente, es muy bueno. Evidentemente, como todo, habría cosas que mejorar, pero yo creo que el primer año de residencia es un año donde estás muy tutorizado, donde tienes mucho apoyo de los residentes mayores o de los adjuntos del hospital, y a medida que vas adquiriendo capacidades y cualidades, pues empiezas a estar un poco más solo, ¿no? Y enfrentarte a esa realidad de tomar iniciativa, ¿no? Bueno, pues afortunadamente yo tenía ya una experiencia previa porque había hecho la residencia de traumatología en Venezuela y se me ha hecho mucho más fácil el desenvolverme en mi actividad profesional el día a día. Pero bueno, yo creo que el sistema MIR es uno de los mejores del mundo. Creo que también el sistema sanitario español es muy, muy bueno. Tiene muchas cosas positivas, tiene una atención universal, gratuita e inclusiva para todos por igual. Pero sí es verdad que hay que concienciar también a la población de que el sistema sanitario no es gratuito. Es decir, el acceso a él puede ser gratuito, pero es muy costoso y hay que intentar concienciar a la población de que haga un buen uso del sistema sanitario, ¿no? Porque vemos también cómo ocurren muchas cosas en los hospitales del día a día, donde estas largas listas de espera, pues muchas veces vemos cómo se da un mal uso de la sanidad en distintos aspectos, ¿no? Pacientes que de repente no tienen ninguna urgencia y van por urgencia a solicitar una ayuda que puede ser precisamente canalizada a través del médico de atención primaria, a través de consultas. Vemos como pacientes que tienen recursos económicos muchas veces te piden una ambulancia que es bastante costosa o vemos cómo se exige mucho más de lo que se debería de un sistema público que está bastante tensionado, que está bastante saturado y que tiene que haber una colaboración colectiva no solamente de los políticos, sino también de los médicos y de los distintos sanitarios, sino también de la población de que haga un buen uso del sistema sanitario. Uh-huh. Con respecto a tu especialidad, más concretamente, ¿qué es lo que te llevó a dedicarte a la traumatología? O sea, ¿qué es lo que te interesó de esa disciplina y qué es lo que más te gusta? Bueno, cuando terminas la carrera, te enfrentas a esa realidad, ¿no? Del mercado laboral, te enfrentas a la realidad de la atención a los pacientes y como te comentaba, para mí el año de rural allí en Venezuela fue un año bastante difícil, marcó mucho a nivel mental y psicológico. De hecho, en algún momento me planteé dejar la medicina porque, bueno, quedé muy, muy afectado de esa realidad de enfrentarte el día a día con la muerte de los pacientes, que nos morían muchos pacientes allí. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de traumatólogos en la medicina privada, en el sector del fútbol, del área deportiva, médicos traumatólogos que se dedicaban a atender pacientes de la primera división de fútbol venezolana y eso me volvió a enamorar o encantar de la profesión y decidí hacer el examen, el equivalente al examen MIR allí en Venezuela, empecé la residencia de traumatología y me volví a enamorar de mi Uh-huh. especialidad o de la medicina por situaciones políticas, por persecución y todo eso tuve que dejar la residencia, me tuve que venir a España porque bueno, la presión política fue muy muy dura, la persecución, amenazas y me vine para España con la idea clara de que quería continuar esa formación en traumatología. Me tuve que presentar al examen MIR en 3 ocasiones porque siempre me quedaba a las puertas de elegir una plaza de traumatología, pero tenía mi norte claro, sabía que quería traumatología y no otra especialidad. Y afortunadamente, pues después de un tercer intento lo he conseguido y bueno, he empezado la residencia de cero. Actualmente soy R4 de traumatología en un hospital público madrileño y la verdad que estoy encantado. O sea, me gusta mucho la medicina deportiva, me gusta mucho la cirugía protésica de cadera, rodilla, me gusta mucho el área de las fracturas y espero poder dedicarme a ello en los próximos años. ¿Y cómo crees que ha evolucionado tanto la especialidad como la cirugía, más concretamente? Porque aquí con muchos invitados
hemos hablado de cómo la inteligencia artificial está entrando, de momento asomando la patita, pero que ofrece muchísimas perspectivas y muchísimas posibilidades en el futuro de la medicina. Entonces, ¿cómo lo ves tú aplicado a tu especialidad y sobre todo a la cirugía? Porque esto va a ser revolucionario. Pues yo creo que ya es el presente. Yo creo que ya no estamos hablando de futuro, sino que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y aquellos que sepamos sacarle provecho, pues se van a beneficiar nuestros pacientes, ¿no? Yo hoy por hoy no consigo ninguna guardia sin usar ChatGPT. O sea, es algo que cualquier consulta médica profesional, la inteligencia artificial tiene la capacidad, si tú pues sabes utilizar los prompts adecuados, de buscar en la evidencia científica, en las mejores revistas de publicación y darte una conclusión en tiempo real y muy rápido sobre un tema que estés buscando. Y en tus manos tienes la posibilidad de ofrecerle la mejor atención o la mejor información al paciente solamente utilizando la inteligencia artificial. Y más allá de eso, vemos cómo en la cirugía en los últimos años también se ha revolucionado con la cirugía navegada o la cirugía robótica. Actualmente estamos haciendo las prótesis de rodilla y las prótesis de cadera, sobre todo con cirugía robótica. Y lo que hacemos es, dadas las características específicas del paciente, en cuanto a su anatomía, en cuanto a sus partes blandas, pues planificamos la cirugía. Y lo que sucede con la navegación, que son nuestros programas, pues te planifica exactamente lo que debería ser en cuanto a la cirugía en 3 dimensiones con modelos de impresión 3D, donde podemos planificar las guías de corte específicas para el paciente y además el robot a la hora de ejecutar la cirugía te da la precisión a la hora de hacer los cortes del hueso o hacer las osteotomías o lo que estés planificando con el paciente. Entonces yo creo que eso ha revolucionado la cirugía ortopédica y yo creo que, como te decía, no es el futuro, sino que es el presente, ¿no? Y de hecho, muchos de los que estamos ahora en formación, pues nos estamos enfocando en aumentar o mejorar esa formación en lo que es cirugía navegada y cirugía robótica. Uh-huh. Giovanni, para concluir esta entrevista, me gustaría saber qué les dirías a todos esos médicos a los que ayudáis a día de hoy o a los que podéis ayudar, pues eso, que vienen de Venezuela, de Argentina, de Colombia, que vienen a España y que con toda su ilusión y sus ganas para poder ejercer aquí. ¿Qué les dirías y qué consejo les darías? Bueno, primero que no pierdan la ilusión, ¿no? Yo creo que el ejercicio de la profesión en España es muy bonito, creo que ofrece muchas ventajas, muchos beneficios, pero bueno, yo creo que también hay que no vender falsas expectativas, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la labor que hacemos, ¿no? No todo el camino es de rosas, también hay ciertas, bueno, parte del paisaje también hay nubes, ¿no? Y yo creo que hay que explicárselo a todos esos médicos que vienen, que hay que sortear una serie de trámites burocráticos, que hay que planificarse muy bien, calcular muy bien los tiempos a la hora de tomar la decisión de emigrar y que en el momento que tomen esa decisión vayan adelante con ese sueño y que también les digo que España no es el único país de Europa, que perfectamente puedes complementar tu formación en España y emigrar a cualquier otro país de la Unión Europea o incluso a otros países del mundo, ¿no? Sobre todo los médicos que venimos de Latinoamérica, que hemos roto ya esa barrera migratoria, donde le hemos perdido un poco ese miedo y que sabemos que, bueno, uno puede reconstruir su vida perfectamente, pues yo creo que es un paso importante para todos esos médicos que deciden venir. Eso, bueno, que cuentan con nosotros, que cuentan con la Asociación de Médicos Venezolanos, que cuentan con la Federación y que estaremos allí para apoyarlos en todo momento. Pues Giovanni, con este mensaje tan bonito a los médicos que vienen a salvarnos desde otros sitios del mundo, pues nada, simplemente darte las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Y esperamos que vuelvas pronto. Seguro, claro que sí. Y a todos vosotros que estáis al otro lado de los auriculares o del teléfono móvil, pues agradeceros, como siempre, que estéis escuchándonos y escuchando las historias de todos estos doctores y todos estos héroes de nuestra sociedad. Nos vemos en el próximo episodio de Entre Micros y Batas.